No sé si el querido Alberto Peralta, que sabe mucho, respetado periodista, conductor de radio y televisión, investigador, escritor, él sabe algo de Artigas, el significado de Artigas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Bruno? Gracias por la invitación. No, Siempre un placer estar aquí contigo. Esto sirve, ¿verdad? Sí, claro. Para nosotros es el placer, che. ¿Cómo te va, Alberto? Fuerte aplauso para Alberto. ¿Pío Alberto o Alberto Pío? Alberto Pío. Alberto Pío. Sí. Pío. Mi abuelo se llamaba Pío, el papá de mi papá. Ah, sí. Y yo tuve esa dudosa honra de llevar su nombre. No, pucha, no, es un honor llevar el nombre del... Bueno, y de Artigas, ¿qué puedes decir? ¿Por qué es tan importante Artigas? Artigas es el libertador del Uruguay. Sí, sabemos. Y una circunstancia política lo obligó al exilio. Y vino al Paraguay acompañado de sus leales. Fue acogido por el doctor José Gaspar de Francia. Y primero estuvo acá cerca, acá en Asunción, en lo que llamamos el solar de Artigas. Al famoso solar de donde Artigas. Funciona ahora la escuela Artigas. Artigas, sí, señor. El famoso solar de Artigas. Pero después eso está en pie perfectamente, ¿verdad? Está funcionando, sí. Sí, se mantiene, se conserva la casa donde él... Ahí vemos una imagen donde se lo ve a Francia, Rodríguez de Francia, y un retrato y a Artigas, pero no sé si, creo que nunca estuvieron juntos ellos, no sé si estuvieron juntos alguna vez en 30 años, porque él se quedó acá 30 años, vivió y murió en Paraguay. Eso no sé si también Alberto sabe algo respecto a eso, si alguna vez se encontraron un encuentro así. No hay documentos de un encuentro personal, ¿verdad? Porque viste que Francia era muy reservado en ese aspecto, ¿verdad? Era de muy poco contacto con las personas. Pero después de un tiempo, por una cuestión de seguridad, lo trasladó al doctor al libertador Artigas a Curuguatí, donde vivió distante, ¿verdad?, de Asunción, ¿verdad? Y más todavía en esa época, ¿verdad? En esa época. Sí. Y ahí no había camino, no había caminos, había... ¿Y cómo se desplazaba la gente en esa época? A caballo o en carretones, en carretas, sí. Y muchas veces en carretas de bueyes, lo cual es un ejercicio de paciencia, ¿verdad? De paciencia china. Exacto. Decime una cosa, y nunca quiso volver a su país Artigas. O sea, vinieron invitaciones para que vuelva, sí, pero nunca él aceptó. ¿Por qué? Y probablemente porque el clima también le favorecía a Artigas. Él era asmático. Ah, era asmático. ¿Viste ese detalle no sabía yo. Y los vientos marinos que suelen soplar en Uruguay probablemente le afectaban. Y acá encontró que el clima era benévolo. Es lo mismo que le pasó al prócer argentino. Sí, que terminó sus días acá. Acá, sí. El maestro Sarmiento. Sarmiento. Cuya casa también se conserva y funcionaba hasta hace poco, hasta que después se cerró el colegio argentino. Y él Sarmiento vivió más de 3 años acá, ¿verdad? 10 años por ahí. Sí, por ahí, sí. 10 años creo que vivió. Muy a pesar de él, porque fue uno de los que dijo hay que matar al paraguayo en el vientre de la madre. Y es el karma. Vino acá por cuestiones de salud. Qué notable, qué notable. Bueno, Artigas nos dejó algo que a ver. De lo que disfrutamos hasta ahora. Hay 2 pequeñas comunidades de afrodescendientes que son soldados que vinieron con Artigas, soldados los cambá. Los cambá eran le decían los paraguayos a los soldados brasileños en la guerra del 70. Estos vinieron y unos quedan todavía en Cambacuá y acá otro grupo en emboscada. Son descendientes de aquellos uruguayos que vinieron acompañando a Artigas. De tez oscura. ¿Mm? Sí, señor. Bueno,
querido Alberto Peralta, mira que me sorprendió esto que pusiste de la CNN, Sí. la cadena noticiosa más progre de Estados Unidos, que enfrenta una ruidosa quiebra, dice. Sí. Y los empleados tienen la esperanza de que alguien la compre, la adquiera, pero no hay interesados a la vista. Se otea el horizonte y nadie aparece. Una vez más se cumple la premisa go walk, go broke. Sí, es un dicho. A ver, ¿qué? ¿Y ese dicho en español es? Walk es una palabra acuñada por los propios fundadores del movimiento. El progresismo. El estar despierto, con los ojos abiertos, quiere decir walk. Y en Estados Unidos muchas empresas que trataron de entrar en esa moda, en ese estilo muchas empresas comerciales se vieron muy perjudicadas. Por ejemplo, una famosa cerveza que hizo un aviso con una chica trans, y los camioneros, que eran los que consumían esa cerveza, dejaron de consumirla. Y hubo muchos casos y Disney, cuyas últimas películas son fracasos debido a que son todas woke. Entonces, son todas woke. Sí. Imagínate, Blancanieves es morenita. ¿Cómo Blancanieves es morenita? Sí. Bueno, está muy bien. Analiza muy directamente y descriptivamente Alberto Peralta lo que señala, lo que dice, lo que investiga. Y por fin, acá encontré otro mensaje tuyo, aporte tuyo. Por fin, León XIV denuncia la masacre de cristianos en Nigeria, algo que Francisco mantuvo en silencio. Eso es muy notable. ¿Por qué es esto? ¿Cómo te llamó la atención esto? Hace mucho tiempo yo vengo siguiendo la información de la persecución a católicos en Nigeria. Varias veces se le pidió al Papa Francisco que se pronuncie al respecto, ¿verdad? Y siempre guardó silencio. Y hace un par de días hubo otra masacre de 200 católicos asesinados y torturados, dice el Papa. El Papa León XIV. Y por primera vez el pontífice, él saca la cara, da la cara y protesta y pide por favor a las autoridades nigerianas que paren con esta masacre. Y a mí me llama la atención, es lógico que el jefe de la Iglesia Católica salga en defensa de sus fieles, ¿no? De otro católico. Lo que no es lógico es el silencio previo del Papa Francisco. Y bueno, ¿y por qué se debió, te parece? Y bueno, y tiene silencio significativo, tuvo silencio significativo Francisco, por ejemplo, con Nicolás Maduro. Jamás lo criticó, y eso que estaba lleno el helicoide de presos políticos torturados. Y también era notoria su afinidad con el régimen castrista. Primero con Fidel, después con Raúl y por último con Díaz-Canel. Fueron las madres de Blanco, se llaman las mamás de los presos políticos cubanos, a tratar de hablar con él y no las recibió. No las recibió, No las recibió. Es un sesgo político que él tuvo muy arraigado. Su estirpe peronista le traicionó en ese aspecto. Finalmente el Papa es un hombre, ¿verdad? Tiene sus preferencias. Y por eso tendría que tener. tener. Y por eso vos decís que no fue a la Argentina, porque dejó una asignatura pendiente, el ir a la Argentina. Y imagínate que recorrió casi todos los países de Sudamérica, menos su país. Claro, sí. Por eso. Bueno, y el Papa León XIV ha rezado por las víctimas de la terrible masacre en el estado de Benue, en Nigeria, donde unos 200 cristianos han sido asesinados el pasado fin de semana a manos del yihadismo. Ahí está la voz del Papa. Ahí está la voz del Papa. Bueno, y es increíble lo que está pasando en el mundo el día, en todo esto. Y esto de Israel y de Irán, ¿por qué se elevó la vara bélica tan alta? ¿Qué realmente está aconteciendo? ¿Y qué resultados vamos a tener nosotros los que vivimos en el mundo también? Porque claro, ¿se podría originar una tercera guerra o no? En este caso creo que no. Me preocupa más
la generalización del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero no, ¿sabes por qué? Esto fue muy preparado durante muchos años por Israel. ¿Por qué Israel tenía que impedir el avance del proyecto nuclear iraní? Porque en la Constitución... Porque ellos tienen eso. Israel tiene, pero en la Constitución iraní figura que es prioridad del Estado destruir a Israel. Está en la Constitución. La Constitución de Irán. De Irán. Si llegan a tener la bomba atómica, ellos tienen un mandato divino de destruir al infiel, ¿verdad? Sí. Entonces se apuró Israel. Y bueno, durante muchos años... Por eso no se entendió por qué Israel atacó a Irán sorpresivamente. Porque dicen que estaban por tener una cantidad suficiente de uranio enriquecido al nivel que se debe enriquecer para que sea un arma nuclear para 15 bombas. Ya tenían para 12 y eran unas 3. Y 15 bombas es un arsenal necesario para destruir un país, ¿verdad? Así directamente. Y sí. Entonces se apresuraron. Lo que pasa es que todavía no terminaron el trabajo. Resulta que dicen que 2 de los grandes complejos en donde se enriquece el uranio y se fabrica la bomba están a más de 100 metros de profundidad. E Israel no tiene el arma capaz de llegar hasta ahí. Tiene la bomba atómica que puede destruir eso, pero no es conveniente usarlo en este momento histórico. Entonces ahí viene la participación norteamericana, que primero Trump dijo es unilateral, Israel de motu propio decidió atacar, pero después él empezó a publicar, dice... vamos a tratar de entrar ahí, de ayudar, o lo que sea, ¿verdad? Primero dijo, ríndanse incondicionalmente, le dijo al Ayatollah Khamenei. Y después dijo, yo sé dónde estás escondido, le dijo. Por el momento no te voy a matar. Mira cómo Trump es brutal. Así le digo, por el momento no te voy a matar. Por el momento no te voy a matar, puedo rendirte. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos tiene un misil, que es el misil que con la carga explosiva no nuclear más poderosa de la historia. Es un misil que se le llama misil antibúnker, que en realidad no explota al llegar, genera una ola de calor de 5000 grados y destruye todo hasta llegar a la profundidad requerida y ahí explota. Sí. Eso tiene Estados Unidos. Solo Estados Unidos tiene. Y solo Estados Unidos. ¿Y va a lanzar eso? ¿Pretende lanzar? Dicen que le va a dar 4 de esas bombas a Israel. Israel tiene también un misil antitanque, pero es de menor alcance. Qué bárbaro, qué sofisticado es el ser humano para matar a otros seres humanos, ¿verdad? Justamente, ¿y por qué estamos tan así nosotros, querido Alberto? ¿Por qué estamos así todos? Porque se supone que los humanos tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿verdad? Y sí, pasa que la teocracia iraní y otras teocracias de la zona tienen una diferencia fundamental con la doctrina cristiana, digamos, ya no católica, cristiana en general. La doctrina cristiana respeta a quien piensa diferente, a quien cree en otro Dios. Además, el Papa se reúne con imanes, con ortodoxos rusos, con pastores protestantes, pero en la ley islámica el infiel tiene que ser o convertido o muerto. Directamente. Sí. O convertido o muerto. Sí. ¿Y cómo se convierte? Y te va a decir, ¿Cómo ellos saben que esa persona se va a convertir honestamente, sinceramente? Y claro que no pueden saber, a no ser que tengan la bola de cristal, pero hacen eso porque uno puede decir, sí, yo creo en usted o lo que sea. Y después... y sí, eso mismo hizo, pero muchos siglos antes, en el siglo XIV, la Iglesia Católica, que perseguía a judíos, ¿verdad? Y entonces muchos se convirtieron. En realidad no se convirtieron interiormente, pero sí se bautizaron para salvar sus vidas. Y aún así les decían marranos. Marranos les decían. A los convertidos. Así, Decime, ¿y esto que está propagando el hijo del famoso Shah de Irán, que llama a un levantamiento en Irán justamente, y dice que tiene un plan de gobierno
O sea que el régimen tiene que desaparecer y tiene que aflorar la democracia nuevamente en Irán a través de Reza Pahlavi. ¿Vos crees esto, che? ¿Y qué fuerza tiene? Hay una premisa fundamental en las luchas por el dominio. El poder no admite vacíos. O sea, en este momento el régimen teocrático de Irán está muy debilitado. Yamenei. El régimen de Yamenei y una serie de ayatolás que forman un consejo. Está muy debilitado, está a punto de caer realmente. Sí. Pero si no hay una fuerza capaz de cubrir ese vacío, eso queda vacante y se genera el caos. Sí, ¿y qué pasa si Reza Pahlavi? Porque él tiene... Yo creo que hasta ahora estarán recordando la fuerza que tenía el famoso Shah, ¿verdad? El Shah de Irán, que se llamaba Mohamed Reza Pahlavi, claro. O Pahlavi. Resulta que era otro país en la época del Shah de Irán. Las mujeres eran libres, sí. Tuvo ministras y juezas mujeres Irán en esa época. Sí. Hasta que llega el ayatolá Ruhollah Khomeini, sí. Y de la noche a la mañana las mujeres son encerradas, tienen que salir con su velo. Hace un par de años le mataron a una chica porque se le veía el pelo por debajo del velo. Sí. El velo, sí, se le veía el pelo. Sí. El pelo por debajo del velo. Exacto. Entonces la liquidaron. No, es que no tenía velo, se le veía el pelo y la llevaron a la comisaría y salió muerta de ahí. Qué bárbaro. Bueno, el líder supremo de Irán, que es el ayatolá Ali Khamenei, es el líder supremo de Irán, amenazó con infligir daños irreparables a Estados Unidos, y aseguró que su país seguirá luchando. Mientras Israel lanzó nuevos bombardeos sobre instalaciones nucleares, el líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei, avisó ayer de que su país nunca se rendirá ante Israel, que bombardeó instalaciones nucleares y amenazó con daños irreparables en caso de que Washington se sume a la ofensiva. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Y esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie, afirmó Khamenei en un discurso por televisión. También lanzó una advertencia a Estados Unidos. Los norteamericanos deben saber que cualquier intervención militar por su parte implicará daños irreparables, advirtió, denunciando las inaceptables declaraciones de Donald Trump. ¿Y esto se va a cumplir o no se va a cumplir? Antes de ayer rebajó bastante sus palabras Khamenei, porque anunció esta noche Israel va a sufrir algo me quedó eso, que durante siglos será recordado. No pasó nada. No pasó nada. Claro. Sí. Y todos estuvimos esperando qué iba a pasar. Y yo le había dicho a un amigo con quien estaba conversando. ¿Qué le dijiste? Esto me hace acordar de las amenazas durante la guerra de Irak del líder iraquí, ¿te acordás? Sí. Saddam Hussein. Esta noche daremos la madre de todas las batallas. Esta noche le desmantelaron todo su sistema de defensa, ¿verdad? O sea, están acostumbrados a lanzar estas soflamas, parecen arrebatos juveniles que después no se cumplen. Famosas proclamas. No tiene manera ahora Irán de reaccionar. Para empezar, Israel destruyó metódicamente todo el sistema de defensa del país. Sí. Mató a todos los líderes militares y científicos. Es una operación quirúrgica que solamente se puede hacer si tenés gente adentro del país. Así, che. Sí. Bueno, el líder supremo de Irán asegura que nunca se rendirá ante Israel y amenaza a los Estados Unidos. El ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, amenazó con infligir daños irreparables a Estados Unidos y aseguró que su país seguirá luchando mientras Israel lanzó nuevos bombardeos sobre instalaciones nucleares. Y los otros países ahí de la región, ¿cómo actúan ante
este conflicto directo entre Bien. Israel Entre e los, Irán, por sí, ejemplo. entre los preparativos para esta ofensiva israelo-americana, digamos, ¿verdad? Sí. Hubo una gira hecha por Donald Trump, por todos estos países árabes, Arabia Saudita, Qatar y compañía, donde se dio grandes negocios, inversiones. Ahí vino Trump, ¿verdad? Exacto. Allá preparó el ambiente. Ya preparó el ambiente y nadie salió en apoyo de Irán en este momento. Imagínate Rusia, que es su socia en los BRICS. Sí, claro. Específicamente, Putin anunció: nosotros no apoyamos a Irán en esta. China se corrió a un lado. La India se puso del lado de Israel. Todos del BRICS. Pakistán del lado de Irán. Pakistán dijo: nosotros le vamos a bombardear a Israel si le pasa algo a Irán. Pero tampoco pasó de las palabras. Y bueno, ¿y por qué el mundo está así, che? Y esto que sucede en Medio Oriente opacó lo que está pasando en el centro de Europa. Exacto, sí, señor. Sí. ¿Es así? Pasó a segundo plano el conflicto ruso-ucraniano. Que a mi modo de ver es realmente el conflicto que tiene potencial para escalar a nivel mundial. Acá siendo optimistas, lo que va a pasar es que va a caer el régimen del Ayatolá, se va a instalar un régimen más democrático y va a haber un cercenamiento del brazo terrorista que Irán nutre en todo el mundo. Acuérdate que acá al lado, en la Argentina, los iraníes protagonizaron 2 atentados que cegaron la vida de centenas de argentinos. El atentado contra la AMIA, que era la mutual judía, y después contra la embajada de Israel en Argentina. Sí. Bueno, y ese caso ya tocaste el tema, el caso de Cristina Fernández hoy, por ejemplo. ¿Cómo vos mirás eso? ¿Qué está pasando realmente allá desde la esfera política o desde la esfera judicial, digamos? Sí. Cristina, este juicio que terminó ahora con la ratificación, no es ratificación de la condena de la Corte, sino que desestimó las protestas constitucionales de Cristina. La Corte Suprema no juzga el caso. No juzga. No es realmente. Acá también es igualito. La Corte Suprema no es la tercera instancia, es la instancia revisora de si se cumplen los preceptos constitucionales. Por eso se reúne la Sala Constitucional y define. Y si la protesta del condenado no tiene sustento, se rechaza la protesta y queda firme la condena. Eso es lo que pasó. Pero ¿sabes cuántos años pasaron hasta que se llegó a esa condena? A ver. 17 años. 17 años. Y no solamente eso, 14 jueces. A esta condena actual, digamos. Sí, 17 años pasaron. No van a encerrar a todo el pueblo argentino, dice Cristina Kirchner, tras condena a prisión. No van a encerrar a todo el pueblo argentino, dice ella. O sea, como que todo el pueblo está con 500 millones de dólares es lo que robó. 500. Se dice rápido, pero es mucha plata. 500 millones de dólares. Una monstruosidad. 500 millones de dólares. Para más, hay pruebas increíblemente irrefutables a lo largo. Pero este es el más chico de los juicios. ¿Y cómo se la mantiene ahí a esta señora? O sea, con sus más, sus menos, pero sigue como si fuese la... Y tiene un núcleo duro del 30% más o menos. Resulta que eso tiene el clientelismo, que le borra a la gente la ambición. Le convierte a un sector de la población en un sector parásito. No trabaja, vive precariamente y no le importa vivir precariamente mientras no trabaje. Se acostumbran a no trabajar. El conurbano bonaerense es un desastre, uno no puede creer. Ahí cerca de Buenos Aires, vos te vas a La Matanza. ¿Estuviste hace poco vos por ahí? Estuve el año pasado. ¿Y qué percibí ahí? Y la gente está, o sea, después de lo del triunfo de Milei y que empieza a bajar la inflación, mucha gente volvió a tener esperanzas y el ajuste es brutal en Argentina, brutal. Le afecta a la gente muchísimo
sobre todo a la clase Bueno, media. pero mejoró la Argentina Mejoró, económicamente. claro, pero aguantaron un año a pie firme bancándolo al gobierno. ¿Y te parece que está bien o está Me mal? parece que es la única salida para Argentina. claro. Un país rico que tiene todo. ¿Cómo llegó al 54% de pobres? Nosotros tenemos 21% de pobreza y 4% de extrema pobreza. La Argentina llegó al 54% de pobreza. Con 45 millones de habitantes. Sí, es Y muchísimo. nosotros 6, así Sí. que no sabemos. Y lo que está pasando acá en las municipalidades, estas respectivas, que ahora hay encargados que van a revisar administrativamente las intendencias, ¿qué mirada das a eso? ¿Pueden hacer algo o no pueden hacer nada? ¿O Yo creo que yo conozco muy bien el caso de Nenecho, ¿verdad? Tiene que... dar un paso al costado. eso sería un premio para él. Tiene que responder al dinero que falta, en qué se gastó. 70 millones de dólares, ¿a dónde fue a parar Y ese no monto? solamente eso, uno camina a la ciudad y ve... Nunca Asunción estuvo así tan mal. Están abandonadas. Sí, esa es la palabra. Abandonada. Abandonada, Sí, señor. sí. O sea, evidentemente alguien huyó con la recaudación en Asunción. Como antes no era así. O sea, tampoco fue nunca un paraíso, pero por lo menos vos veías que bacheaban las calles, que se repintaban las calles. Las plazas estaban bastante cuidadas, las plazas. Claro, vos veías gente que regaba de mañana y de tarde en las plazas. Exacto, bueno, que había flores en las plazas. ¿Cómo puede ser? Ahora no hay una sola flor. Había barrenderos en las principales avenidas sacando la arena del asfalto, ¿no? Así mismo. ¿Hace cuánto que no ves un barrendero en ese menester? Una cosa rarísima. Y bueno, y Y lo de Prieto tiene que responder ante la justicia también. Yo creo que una intervención que no es una condena, sino que una revisión, como un examen, no tiene por qué ser rechazado. Si vos estás limpio, claro. va... Pero todo el mundo, o sea, todo el mundo con la gente que yo hablo que fue a Ciudad del Este o viene de Ciudad del Este, me dice que es una maravilla. Ciudad del Este mejoró mucho. Me dicen. Sí. Hace rato que no voy. Eso dice la gente, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por lo menos el trabajo de atender a la ciudad no está, por decir algo redundante, desatendido. Claro. La ciudad no está En desatendida. cambio, de Asunción no escuchás ese tipo de comentarios. Y no ves Y dónde no está ves atendida tampoco. la ciudad. Claro. Y decime, ya que estamos en este terreno, ¿por qué lo quieren sacar de la cancha a este Prieto? ¿Él tiene condiciones como para llegar más alto? Que el Él de tiene ser ambiciones. intendente? Sí, no, ya sé. Pero yo no creo que él llegue más alto. Resulta que tiene él es conocido en el este del país. Y el conocimiento es fundamental en política. Te tiene que conocer la gente. Tiene que saber quién soy. Eso lleva mucho tiempo. No se consigue en 3 o 4 años. Por más que hagas una campaña. Acordate de cómo perdió Santi Peña contra Marito Abdo en la primera vez que se presenta. Y eso que tenía todo el aparato y la financiación detrás del sector más poderoso económicamente del Partido Colorado. Y no pudo llegar, le ganó legítimamente Mario Abdo porque ya tenía más trayectoria y era más conocido. ¿Y ahora cómo está Santiago Peña, ya que lo mencionaste? Ahora, hoy justamente está en Asunción, está en el Paraguay. Bajó, está en Paraguay. ¿Y Una novedad. ¿Cómo lo, qué sé yo, describiría lo que hace? Dice que el 1 de julio va a disertar y va a hacer como una suerte de... Yo creo que yo estoy desencantado no de este gobierno, sino de los gobiernos. Yo creo que lo mejor que puede hacer un gobierno es no molestar a los ciudadanos. No molestar. No matarlos con impuestos, Claro. que normalmente los impuestos van a bolsillos de los políticos, y no alentar el prebendarismo, no alentar el subsidiarismo. Si esas dos cosas hacen, la riqueza de un país la producen los particulares.
no los gobiernos. Lo que tienen que hacer los gobiernos es molestar lo menos posible. Eso es lo que yo creo. La gente cree que el gobierno va a salvarle a alguien. Cada uno y cada particular se salva a uno mismo. Se salva a uno mismo, y salvándose uno mismo le salva a la sociedad. Ponele, yo quiero emprender un negocio de panadería. Para salvarme yo, ¿verdad? Pero para salvarme yo necesito hacer un buen producto a buen precio. Un rico pan. Y a buen precio para que la gente me compre. Entonces yo le estoy ofreciendo un bien y mejoro a la sociedad. Se alimenta bien, disfruta de lo que come. Buen concepto el tuyo, sí. Y entonces yo me salvo porque vendo mi pan. Y el resto que hace cada uno lo suyo, se salva a sí mismo. Y al salvarse a sí mismo, para salvarse tiene que ofrecer un producto de calidad para la ciudadanía. Entonces nos salvamos entre todos. Cada uno se salva, pero nos salvamos todos. Y ahí entra hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Qué buen eslogan. Qué buen eslogan. Bueno, no, eso no va, un chivo acá. Bueno, y Santiago Peña dice que adelantará su informe presidencial a Horacio Cartes antes que al Congreso, porque ese informe iba a ser va a ser el 1 de julio. Sí. Pero ahora el 25, miércoles, es el otro miércoles, 25, ya a las 17 va a estar en la ANR para brindar su informe de gestión Santiago Peña. Y los informes de gestión no son cada 15 de agosto. Eso es lo que no entiendo yo. Lo que yo sí sé, ¿vos te acordás de algún informe de gestión que te haya impresionado? Yo no. Nadie. El único informe de gestión que a mí me impresionó fue el primer informe de gestión ¿De quién? De Fernando Lugo. Fernando Lugo. Pero ¿sabes por qué? No por el informe, sino por este acontecimiento. Mirá quién está ahí. La rebelión, claro. Ahí está. Jaegli, Alfredo Luis Jaegli. Empieza a hablar Lugo en su informe de gestión, y cuando desarrolla el primer ítem, él se pone un gorro frigio. Sí. Toca una bubucela. Bubucela. Sí, una bubucela. ¿Te acuerdas que entró la bubucela de moda después del Mundial de Sudáfrica? Sí. Y se levanta y saca una tarjeta roja. Fabuloso, Jaegli. Es lo único que se recuerda de algún informe de gestión de cualquier presidente. Ese momento, y le decía mentiroso, y tocaba la bubucela. Bueno, y lanzó un libro, Alfredo Luis Jaegli, que está allá en la cabecera de la mesa, lanzó un libro y le dejó acá a Emanuel para que él sortee entre la audiencia. Bien. Y al parecer todavía no hicimos ese accionar, y aquí está esto que está describiendo. Ahí está él en la portada de su libro. Alberto Peralta, justamente el accionar en pleno parlamento de Alfredo Luis Jaegli cuando discurseaba Fernando Lugo. En su informe de gestión. Y bueno, una vida contra los prejuicios. Y este libro tenemos acá para ustedes, para la gente que quiera escribirnos. Hay un teléfono donde nos puede escribir la gente para que se hace un sorteo. En las redes sociales. Bien. Bueno, le entregamos oficialmente acá a Emanuel, y entonces a ver si mañana tenemos un resultado, cerrando la semana, con el nombre de alguien que se llevó el libro, que va a venir a buscar acá porque es muy interesante. Yo leí el libro, sí. Hay cosas sorprendentes en el libro. Por ejemplo, cuenta aquel fallido intento de golpe de Estado encabezado por Ramos Aguirre, ¿verdad? Oh. Que fue un tanque, disparó un tiro y se retiró. Por eso a un amigo mío que tiene bastantes protestas de su señora, le decimos tanque oviedista. Tanque oviedista. Bueno, y la oposición, ¿cómo está nuestra oposición? Acá entra también Prieto de vuelta, Katia González de vuelta. A la oposición le falta un proyecto, ¿verdad? Le falta un proyecto, porque están... el ruido que hace la oposición es
con respecto a temas que no le interesa demasiado a la gente. Tiene que tener un proyecto más serio, más articulado y decirle a la gente, esto es lo que queremos hacer. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Te fijas en qué tipo de proyectos específicamente? A ver. Tiene que ser un proyecto, por ejemplo, de achicar el Estado. Nosotros tenemos un Estado elefantiásico, ¿va? Un país de 5 o 6 millones de habitantes, tenemos una cantidad demasiado importante de funcionarios públicos. Y de gastos. En la municipalidad de Asunción. 10.000 personas. ¿Cómo puede ser? Una ciudad de 500.000 habitantes tiene 10.000 funcionarios municipales. No existe. Y hay eso. gente que hace 30 años está ahí succionando. El caso de Augusto Wagner, por ejemplo. Hay gente que no tiene silla, no tiene espacio físico. Deambula por los pasillos y las veredas. Pero marca la salida y marca la entrada. Así mismo. Qué bárbaro. Bueno, y nuestra oposición entonces le hace falta más. Le falta un proyecto y le falta trabajar en una figura. Normalmente. O ya se rinde antes de cualquier cosa. Ya sabe que va a ganar el Colorado, entonces. Muchas veces les conviene a determinados sectores de oposición que ganen los colorados, porque ellos se van por los cargos, quieren ser senadores, diputados, concejales, miembros de la Junta Departamental, trabajan por eso, no por tomar el poder real. No por tomar el poder real. Y eso les favorece más. Y el Partido Colorado tiene vocación de poder, hay que admitir eso. Yo sé, por supuesto, pero no, les favorece más a los de la oposición, te hablo. Que vayan por esos cargos o carguitos y no por el poder central. Claro, porque no están articulados, sino que cada uno hace en su feudo lo que le conviene a él. Porque todos quieren llegar a la presidencia. A la presidencia del partido. Del partido y de la República, mucho, ¿verdad? Y de la República, no sé si hay alguien. En el pensamiento, pero del dicho al hecho. Pero ni siquiera tienen el pensamiento de querer ser presidentes de la República, sino de tener ese cargo, sueldo de senador, sueldo de diputado. Tranquilo. Falta un proyecto político realmente serio. Y esto de achicar el Estado, qué bien dijiste, porque es fundamental eso de achicar el Estado. Claro. Y nada, se agranda el Estado en vez de achicar el Estado. Además, se van creando cada vez más programas que significan erogación del gasto público. Hay que decirle a la gente que el gasto público es el gasto de nuestros impuestos. No es que el Estado crea riqueza. El Estado no crea riqueza. A medida que se incrementan los programas, los subsidios, los tecoporá, etcétera, lo que ocurre es que el que maneja plata ajena es como el que hace gárgara, siempre traga un poco. Siempre traga un poco. Entonces el que hace gárgara siempre se elaboran. ¿Por qué el Estado tiene que producir caña, por ejemplo? Sí. ¿Por qué el Estado, en vez de darle las condiciones a los padres de que alimenten bien a sus hijos, el Estado le tiene que dar el alimento en la escuela? ¿O por qué el Estado tiene...? Eso yo no entiendo, porque antes no comíamos, no íbamos a comer a la escuela, íbamos a estudiar a la escuela. Y claro, y ahora la mentalidad es ir a comer a la escuela, a nutrirnos, supuestamente. Si hubiera suficiente inversión privada para que los padres de familia ganen lo suficiente para alimentar a su hijo, ¿qué necesidad va a haber que vos le alimentes? Claro, por eso. Así es. Bueno, y algo más que vos quieras, y el mundo en general, querido ahora Alberto. Perdón, para terminar esta parte de... Sí. Hay un proyecto que a mí me llama la atención y que está generando muchísimos avances, sobre todo en los pequeños emprendedores. Es la nueva ley de MIPYMES. A ver. Si yo quiero poner vender pollos al espiedo en un kiosco. Sí, claro. Entonces, necesito 2 personas. Antes, para que vos seas formal, tenías que inscribirte, tenías que hacer una serie de trámites engorrosos, tenías que erogar cerca de $500,000 de guaraníes, que para alguien que está empezando es mucha plata. Es mucha plata. Y los trámites eran interminables. Pero ahora no, en tu teléfono y gratis, y te exoneran de impuestos nacionales y municipales. Entonces vos
podés blanquear tu empresa. No te van a cobrar por 3 años impuestos. Hasta que vos crezcas, y una vez que pasaste a la segunda etapa, la etapa se mide por la cantidad de ingresos que genera tu empresita. Cuando ya empezás a generar más de 500 millones de guaraníes al año, entonces ya pasás a pequeña empresa. Primero es micro, después pequeña, después mediana. Entonces con eso hay una cantidad enorme de nuevas empresas que se están formando. Eso, por ejemplo, es espectacular. Le das a la gente una herramienta para que progrese. No le das un pescado, le enseñas a pescar. Que es una antigua adagio. Es fabuloso eso. Decime, y esta cuestión de los peajes que para muchos van contra la misma Constitución, ¿verdad? Porque se paga ya de antemano todo lo de las rutas y qué sé yo, y tampoco están en buen estado las rutas, en la mayoría de los casos no, y lo mismo hay que seguir pagando. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo viajo mucho por el interior y hay una gran diferencia entre algunas rutas y otras rutas. Y las rutas que son gestionadas por lo privado, por ejemplo, la ruta que va es la ruta que llega a Ciudad del Este, que es espectacular y pagas con gusto el peaje, porque sabes que si tenés un percance va a venir una grúa, hay una ambulancia, tenés un número telefónico al que podés llamar de cualquier parte, te dan un servicio. Y acá la ruta 2 nueva, por ejemplo, es espectacular, da gusto correr. La Paraguay 2, la que va de Asunción hasta Coronel Oviedo. Sí. ¿Y qué pasa con la 1? Y la 1 es la ruta que se dejó, se dejaron de estar, no hubo proyectos para la 1 y es importante la ruta 1, ¿verdad? Claro, es fundamental. Lleva a una de las regiones más prósperas del país. Te dice ruta 1 y después. Sí. Y ahora hay un proyecto para ampliar, para duplicar la ruta. Es necesario, se tiene que invertir. Ahí está. El gobierno tendría que invertir en infraestructura lo que consigue de impuestos, no en subsidios. El subsidio pues es clientelista. Yo te doy a vos para que vos votes por mí. Pero una ruta le sirve a todos. A todos por igual. Bueno, recaudación por peajes en puestos del MOPC sube a un 8% hasta mayo, dice la cartera de Estado. Publicó las cifras de recaudación de peajes en los 17 puestos que administra. 17 puestos son, considerando el nuevo habilitado en el Chaco, Cruce Toledo. Y hay que seguir pagando peajes así. Yo privatizaría todas las rutas. Vos conocés la ruta que va desde Colonia hasta Punta del Este, por ejemplo, en Uruguay. Claro. Vos pagás como 10 peajes para llegar a Punta del Este. Pero impecables son las rutas, ¿verdad? Y ves siempre cuadrillas trabajando, manteniendo la ruta, siempre. Impresionante. Siempre. Y se paga con gusto, porque vos ahorrás plata. Y eso no se ve acá. En estas rutas privadas sí, dan buen servicio. Yo privatizaría todas las rutas. Y esa ruta ahora Encarnación está de parabienes con este mundial del rally, pero se tuvo está para el rally la ruta. Claro, está para el rally está para el rally la ruta. Sí. La ruta 1, ¿verdad? Está para el rally la 1. ¿Y por qué eso ya no se arregló antes si se sabía que iba a venir este evento? Y confiaban en que iban a venir por avión, pero hay la logística de una de estas carreras que son fecha mundialista, es brutal. La cantidad de camiones que tiene cada equipo. Y ya tenemos experiencia con el Dakar que se corrió acá, ¿verdad? Sí, tenemos así. Bueno, y tenemos un podcast, dice aquí la gente amiga de nuestra programación, un podcast en Spotify sobre la ruta Paraguay 1 y Paraguay 2. Así que hay que buscar esto en BM Online para saber lo que estamos nosotros señalando sobre el estado de nuestras rutas, por lo menos las principales 1 y 2, porque sería interesante que el triángulo sea perfecto: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, y también se adosa ahí la parte ferrocarrilera que está dormida completamente.
Hubo una explosión ahora de caldera, ahora mismo en una fábrica que deja un fallecido y 2 heridos en Santa Rosa del Aguaraí. La caldera de una fábrica que produce madera terciada explotó por causas aún desconocidas, dejando a una persona fallecida y 2 operadores con quemaduras en Santa Rosa del Aguaraí. Una laminadora de eucaliptus, de madera de eucaliptus. Es una caldera, o sea, había una máquina que usaba vapor como fuerza para la prensa. Esa explotó lamentablemente. Bueno, y nuestro Chaco, ¿cómo vos estás viendo lo de nuestro Chaco, Alberto Peralta? ¿Qué le falta aparte de la bioceánica que dice que va a vapor batiente? Pero sí. ¿qué pasa en el Chaco, verdad? En líneas genéricas. Vos sabés que el Chaco tiene un auge en determinados lugares. Yo estuve hace poco en Teniente Pico, en la frontera con Bolivia, en la estancia de un amigo, Chagra. Sí. ¿Te acordás de Chagra? Sí, hijo de aquel futbolista, hijos de aquel. Sí. Y el desarrollo en esa zona es impresionante y aumentó la fauna. Resulta que el Chaco siempre fue árido. Entonces en determinados lugares donde hay agua y salino. Exacto, había fauna y en una gran extensión no, pero ahora hay agua en estas explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas. Tienen pozos artesianos, tienen tanques australianos y eso genera que haya agua y hay corredores que se dejan rigurosamente en la tala de bosque. Entonces no es que se tala indiscriminadamente. Se dejan corredores y los animales deambulan por esos corredores. Hay más animales ahora en el Chaco que antes. Ah, sí. Sí. Bueno, se acerca Eric ahora a la costa sur de México como un poderoso huracán 4. Estaría tocando la tierra mexicana en la madrugada de hoy. Ya habrá tocado entonces en los límites entre los estados. Ahí vemos imágenes entre los límites de los estados de Oaxaca y de Guerrero. Es Eric que se acerca o se acercó ya a la costa sur de México como un poderoso huracán a escala 4. Y el líder supremo de Irán, ya dijimos, asegura que nunca se rendirá ante Israel y amenaza a Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos aprueba la primera inyección preventiva para el VIH aplicada cada 6 meses. ¿Vos sabías esto? Leí esta mañana el titular, pero se me pasó, quería informarle a la gente. Es muy importante porque ¿hace cuánto que se persigue la vacuna contra el VIH? Bueno, desde los años 70 sí, y algo. Sí, hace medio siglo. Claro. Esquiva la vacuna, ¿verdad? La Administración de Alimentos, Medicamentos, FDA y Medicamentos de los Estados Unidos anunció ayer la aprobación del primer tratamiento semestral preventivo del VIH de venta en el país, según anunció el fabricante del medicamento Gilead Sciences. El fármaco llamado Yeztugo fue diseñado para reducir el riesgo de contraer el VIH por vía sexual en adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos. Y el inhibidor inyectable es la primera y única opción semestral disponible en los Estados Unidos para personas que necesitan o desean recibir el tratamiento. Daniel O'Day, presidente y director ejecutivo de Gilead, calificó la aprobación como un momento clave en la lucha de décadas contra el VIH, según dijo en un comunicado. Bueno, y entonces está avanzando la medicina en ese tipo de cuestiones, me parece muy bien. Sí, claro. Y en Buenos Aires, decenas de miles de manifestantes están en las calles en apoyo a Cristina de Kirchner. El hijo del Shah, ya dijimos, llama a un levantamiento en Irán y dice que tiene un plan de gobierno. Por otro lado, desde Washington, Trump
pide rendición incondicional de Irán. Rendición incondicional de Irán al calor de ataques israelíes, y Hamás advierte del peligro de la participación de Estados Unidos en los ataques a Irán. ¿Por qué advierte del peligro? ¿Qué va a pasar si ingresa a Estados Unidos aquí? Y va a reducir los tiempos de resistencia de Irán. Estados Unidos desplegó ahora una flota de 30 aviones tanques. Quiere decir que está preparando una ofensiva de gran envergadura. Estados Unidos es el país que tiene lejísimos más naves aéreas de guerra. 200 y pico mil aviones tiene. 200. Sí. Y el que le sigue tiene 6.000. Así. Una cosa impresionante. Bueno, y están preparando una ofensiva. Así es. Fuerte. Nosotros ya tenemos 6 tucanos. Ay, nosotros... Vamos por más. Vamos por más. Bueno, y Donald Trump dice que todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán, la capital de Irán, y abandona él la cumbre del G7. Y Trump critica a Macron y dice que no abandonó al G7 para negociar un alto al fuego entre Irán e Israel. ¿Vos entendés esto? La alta política se desconcierta. Un juego de palabras, sí. Así que no. Desconcierta. Y Trump y Starmer firman en el G7 el acuerdo comercial para reducir los aranceles. Starmer es el primer ministro del Reino Unido. Sí. Y Trump también considera que expulsar a Rusia del G8 fue un error y que su presencia habría evitado la guerra. Y al menos 3 muertos en el ataque israelí contra la televisión pública iraní. Sí. 3 muertos. Brutal, porque en pleno programa de repente se ve el desastre. Eso, ¿vos viste eso? Sí, se viralizó el momento en X. Estaba una chica haciendo la presentación al lado de otro periodista. Un presentador, sí. De repente cae la bomba y se destruye ahí todo, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Muchos salen corriendo. Bueno, Israel mata en Teherán a un alto mando militar iraní. Por otro lado, Javier Milei homenajea al pueblo judío y lo destaca en plena crisis con Irán, y un G7 sin consenso encara múltiples crisis agravadas por el conflicto entre Irán e Israel. ¿Hacia dónde vamos, querido Alberto? Y la historia de la humanidad es una historia muy violenta siempre, ¿verdad? Desde los tiempos bíblicos, los filisteos, la caída del muro de Jericó, la persecución de las tropas del faraón contra los judíos que abrieron el Mar Rojo para cruzar. En 2. Sí, siempre. La pelea que se dirime en un mano a mano entre filisteos y judíos, Goliat contra David. Entre Filisola y Leite. Filisteo de Filisola seguramente. Y Leite. No, esto de la guerra contra las ONG, no sé qué cosa leí, no, pero eso es esto del Foro de Madrid. ¿Cuál es tu mirada o cuál fue la mirada tuya de este foro, digamos? Y el Foro de Madrid es la réplica 30 años después del Foro de Sao Paulo. Claro. Y el Foro de Sao Paulo derivó en el Grupo de Puebla. Siempre jugaron con el arco libre los del sector izquierdo ideológico. ¿Y nosotros dónde estamos si fuimos los anfitriones? Y nosotros estamos... ¿En dónde estamos parados? Supuestamente estamos a la derecha, pero nos falta mucho para hacer una verdadera derecha, ¿verdad? Nos falta mucho para estar derechos. Exacto. Está bien. Y sí. Y bueno... muchísimas gracias, querido Alberto. Un placer. ¿Cómo te va siempre en la radio, en televisión también o no? No, estoy en la radio de mañana y de tarde, soy un esclavo de la radio. Pero vos no tenés cámaras ahí, a la tarde especialmente. ¿Sí? Manejás tu espacio. ¿Te gusta más estar a la tarde? A la tarde sí, porque puedo contar historias. ¿Y qué dice la gente de la mañana?
escuchándote a vos de que estás más cómodo a la tarde, ¿cómo reacciona esa gente? No, resulta que la radio tiene el encanto de que por más mal conductor que seas como yo, No. al tener tanto tiempo al aire, la gente se acostumbra. Sí, se acostumbra. Se acostumbra. Sí, y cuando faltas te retan. Te reta. Y pues, pasás a formar parte de la rutina de la gente, De la ¿verdad? rutina de la gente. Sí. Bueno, querido Alberto Peralta, un capo, respetado periodista, conductor de radio, de televisión, investiga mucho, le gusta leer mucho. ¿Te acordó? Hace poco se acordó de vos, Milia Galloso, Ah, sí. Sur. Sí. Y Ella compañera mía del diario hoy. Sí, Es gran escritora. Gran escritora, y contó todas esas historias cuando sus comienzos y todo ese tipo de cosas, y te recordó muy especialmente a vos. Ah, qué suerte. Así que Sí. no sé por qué no te envié eso, te voy a enviar. Bueno, muchas gracias, querido No, gracias a Alberto vos. Peralta, un fuerte aplauso porque vino hasta nuestro medio, hasta nuestra cabina de cristal, y siempre nos alimenta de cosas positivas y periodísticas y qué sé yo, y actualizadas.